Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y Melvin Hilario le damos las gracias por estar con nosotros. Y recordándolo, por favor, que nos sigan apoyando y que nos apoyen suscribiéndose y recomendándonos a sus amigos y familiares y dejándonos sus comentarios. En las Naciones Unidas publicó recientemente, a finales de octubre, la cantidad de civiles que han muerto en los bombardeos en Gaza, y puse la cifra alrededor de 9.000 personas. En 2 semanas, en los bombardeos por parte de Israel, han muerto más de 9.000 civiles, de los cuales más de 3.000 de ellos son niños. Hay que recordar, siempre tendré mi imagen, la imagen del presidente de Brasil, Lula, llorando prácticamente, diciendo esto no es una guerra, esto es un genocidio. Lo interesante es la diferencia que ha habido en cómo ha reaccionado la llamada comunidad occidental a este hecho, en diferencia a cómo se ha reaccionado a la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania, un país de más de 40 millones de personas cuando comenzó la guerra, en 20 meses de guerra, las Naciones Unidas ha encontrado 9.900 civiles muertos. 20 meses, 2 semanas. Pero la reacción de enojo en contra de Putin, inclusive lo han llevado a la Corte Internacional Criminal, acusándolo de secuestro de niños, de un montón. No hay ningún tipo de pruebas. Pero el bombardeo con fósforo blanco por parte de Israel, que está documentado, que lo ha visto el mundo entero. El ataque directo, porque en el caso particularmente de los ataques de Rusia, los civiles han sido, las muertes civiles han ocurrido o porque la defensa aérea Ucrania rechazó un cohete ruso y lo desvió, o los restos de la destrucción cayeron sobre partes civiles, o porque se utilizó un edificio donde habían civiles y se comenzó a atacar tropas rusas y se respondió. E indudablemente que han habido casos como el caso de la iglesia en Odessa, donde murieron, creo que fueron 7 o 8 personas. Pero el ataque deliberado a civiles, nadie lo ha podido decir que ha ocurrido en la guerra de Rusia, por parte de Rusia en esta guerra. Pero el ataque deliberado en contra de civiles por parte de Israel está a los ojos de todos. Primero, porque Hamás no es un ejército. Y segundo, Hamás se encuentra en los túneles debajo de Gaza. Y la destrucción de los edificios que están arriba no tiene ningún tipo de objetivo militar, sino exclusivamente el asesinar y matar a los civiles. No tiene ningún tipo de objetivo militar, no tiene ningún tipo de razones, porque no está atacando a Hamás. Hamás se encuentra en los túneles, pero para entrar a los túneles requiere que el ejército vaya, entre a Gaza, proteja a los civiles y se incursione en los túneles. La diferencia entre Rusia e Israel es que Rusia está dispuesta a sacrificar soldados para proteger la población civil. En el caso de Israel, ni siquiera para Israel no tiene ningún tipo de moral ni de consideración con la población civil. Para ellos, como dijo el ministro de Defensa de Israel, los palestinos son animales. Las demostraciones constantes de una actitud fascista por parte de Israel en contra de los
palestinos está más que demostrada. Solamente hay que oír lo que ellos dicen. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué los Estados Unidos y la Europa occidental, la gran centro del conocimiento y la civilización, son tan prestos para proteger a grupos fascistas como tanto en Israel como en Ucrania? Es porque son blancos. Porque eso es lo que estamos creyendo. Como la mayoría de los judíos son de origen europeo, blancos. Los ucranianos son blancos. Pues, y los palestinos son, como aquí dicen, marrones, browns. La vida de los browns y de los negros no tiene valor. Y cuando nosotros vemos ese aglutinamiento del sur, negro, amarillo, marrón y de todos los colores, en contra de los Estados Unidos e Israel y la Europa occidental, tú te preguntas, ¿por qué son incapaces ellos de vernos a nosotros como seres humanos? Porque nosotros tenemos, los latinoamericanos, los negros, los marrones, tenemos que vernos en ese espejo, en el espejo de qué somos nosotros para ellos. Y eso le permite a usted hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué en Latinoamérica nosotros seguimos venerando y tratando de identificarnos como parte de aquellos que nos odian? ¿Hasta cuándo ese complejo de inferioridad y de tratar de emular a una Europa y unos Estados Unidos racista, cruel, con una conciencia, con una actitud inmoralmente antihumana, siguen siendo nuestros modelos a seguir? Y no han impuesto una oligarquías que vienen de sus países, que vienen representándose como miembros de esos países, a gobernarnos a nosotros, y a los cuales nos tratan de la misma forma que los israelitas tratan a los palestinos. Tu misión es servirnos. Tú eres un animal que no tiene derecho. Y yo creo que los negros, los indios, los aborígenes de esta parte del mundo, hemos visto cómo a todos nosotros se nos ha tratado de la misma forma que Israel está tratando a los palestinos. Nuestra misión es hacerlos ricos y servirles. Nosotros no tenemos derecho ni a la libertad, no tenemos derecho a la felicidad. Y ese concepto feudal de las relaciones a lo interno de una sociedad es la que está sobreponiéndose hoy día. La idea del neoliberalismo, la idea de que lo único que importa soy yo, la idea de una revolución cultural que no tiene en cuenta las diferencias culturales de los diferentes pueblos, la imposición de una sola ideología de desarrollo económico en un mundo tan diverso y donde el éxito económico lo han logrado países por caminos diferentes. Creo que lo que está sucediendo en Cisjordania, lo que está sucediendo en Gaza y la problemática con Rusia, señores, de acuerdo a los europeos, los rusos no son europeos, ellos son asiáticos. Que se parecen mucho a los europeos, sí, pero ellos son asiáticos. Nada tiene que ver tu pertenencia a un grupo privilegiado o no, ni siquiera como tú parezcas. Democracia es lo que yo digo, blanco es lo que yo digo, negro es lo que yo digo. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el concepto, por ejemplo,
un cubano blanco o un mexicano blanco, que nosotros conocemos blanco, aquí no es blanco, aquí es hispano. Y entra en una categoría social diferente a el hermano de él, que nació en España, pero ese sí es blanco. O sea, el mundo ha sido dividido en zonas donde los que pertenecen ahí tienen una misión y los que pertenecen a otra parte tienen otra misión. Los que pertenecen a ese grupo tienen ciertos privilegios y aquellos no tienen ningún tipo de privilegios. Y eso es cuando nosotros comenzamos a analizar el mundo en todas sus facetas y lo que está pasando en estos instantes, Israel, Rusia, las luchas internas en Latinoamérica y todo lo que está pasando a nivel mundial, tienen como motivo un solo objetivo. ¿Viviremos nosotros en un mundo donde todas las personas tendremos los mismos derechos o no? ¿Permitiremos nosotros la perpetuación de un mundo donde todas sus instituciones, sea Naciones Unidas, sea la Corte Criminal, sea el Banco Mundial, sea el Fondo Monetario Internacional, todas las instituciones funcionan para mantener y perpetuar la hegemonía de un pequeño grupo económico y un pequeño grupo de países? Yo veo con mucha esperanza la respuesta que el mundo ha tenido a la invasión, el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina, donde la mayoría del mundo está despertando a la realidad de que no podemos seguir viviendo así, de que todos somos seres humanos y que todos tenemos derechos al disfrute, a la búsqueda de la felicidad y al disfrute de seguridad económica, alimenticia y de salud. Y ese es el centro de la lucha. Por un lado está Estados Unidos con los países de la Europa occidental y por otro lado está China y Rusia con la mayoría absoluta de los países del sur. Ese grande sur que ha sido explotado, se le han cometido genocidios, se le ha dividido y se le ha subyugado por los últimos 300, 400 años. Gracias por su atención y será hasta la próxima.